Bien, pues nosotros vamos con la tertulia política de los martes. Ayer tuvimos aquí al alcalde y la primera declaración que nos realizó en la entrevista es que va a rebajar el tono en los enfrentamientos de los debates plenarios. Va a rebajar el tono y la crispación en el ayuntamiento, por su parte, y por eso hoy tenemos a la oposición y al equipo de gobierno y queremos saber qué valoración hacen de estas declaraciones. ¿Va a haber un antes y un después a partir de 2026 en los debates plenarios? Bueno, pues abrimos plano y presentamos a nuestros contertulios, a Inma Mora, portavoz del equipo de gobierno, concejal del PP. Bienvenida. Le acompaña el concejal de Vox, Samuel Ruiz, bienvenido. Buenos días. Y por parte de la oposición, la portavoz de Esther Díez de Compromís. Buen día. Buen día. Y Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE. Buenos días. ¿Qué valoración hacéis de esas primeras declaraciones del alcalde? Bueno, pues si ya la desafección política es muy grande en nuestro país y a nivel general, creo que hacer valoraciones donde se diga que vamos a intentar no crispar tanto el panorama político, porque como digo, la desafección es muy grande, entonces vamos a intentar no crispar tanto el panorama político, pues la valoración evidentemente es positiva. Ahora, de lo que se dice a lo que se hace, tiene que haber primero una creencia personal, ¿no? Yo lo puedo decir y puedo decir muchas cosas, otra cosa es que lo sienta y después lo ponga en práctica. Vamos a ver qué ocurre a partir del siguiente pleno, pero el primer pleno ya hemos visto que en el momento que tenías sacaba la crispación a pasear. Por lo tanto, no cumple con lo que dijo en la entrevista ayer. Vamos a ver a partir de ahora, pero sí que creemos que se ha de bajar y se ha de rebajar esa crispación, porque al final la política está para el servicio de la ciudadanía y la ciudadanía creo que cada vez nos ve con menos servicio. Pues vamos a intentar ponerlo en práctica ya aquí, ¿no? Samuel, ¿tú qué opinión tienes de esta valoración que hizo el alcalde? Yo la verdad que no tuve ocasión de ver la entrevista del alcalde, pero bueno, yo considero que al final el debate político es sano. Creo que llamar a las cosas por su nombre tampoco es nada del otro mundo y creo que es lo que se está haciendo. Sí que es cierto que hoy en día en España pues hay una crispación muy elevada, sabemos que cada día están las cosas más difíciles y entiendo que haya gente que no les guste escucharlas. Pero sinceramente creo que si algo tiene sano y algo, como bien ha dicho Mariano, hay que demostrar a la ciudadanía, pues es eso, es empezar a llamar a las cosas por su nombre como se viene haciendo. El problema es que se lo lleva a lo personal. Creo que aquí todos tenemos claro que al final esto funciona así. Nosotros, nuestra obligación es el deber, el decir la verdad y el poder transmitir a nuestros ciudadanos todo lo que está ocurriendo. Ahora, que lógicamente si yo estuviera en aquel lado de la bancada pues también intentaría rebajarla porque creo que a niveles autonómicos y estatales pues sí que tienen un elevado cisma de crispación. ¿Esther? Bueno, es que no debería ser un mérito que alguien encauce un debate en términos respetuosos, sin utilizar bulos, sin utilizar mentiras. Y a mí lo que me preocupa es que llevamos muchos años en esta propia corporación municipal en que vemos cómo efectivamente esta figura del alcalde, que debería tener un papel más institucional, se ha desbocado absolutamente con unos discursos muy fuera de lugar, ¿no? en términos democráticos. En este sentido, no se trata solo de que uno personalmente quiera decir que rebaja el tono porque piensa que electoralmente le viene mejor. Se trata de que todo el grupo y todo el gobierno en conjunto afronte debates dentro de la normalidad democrática y se trata de que cuando uno vota también lo haga con la lógica que merece esta ciudad. Y lo digo porque, por ejemplo, Partido Popular y Vox votaban en contra en el pasado pleno de una moción de compromiso para pedir las infraestructuras sociales pendientes para personas mayores, dependientes, menores y no se trata solo de rebajar el debate, sino de actuar en consonancia con lo que le está reclamando la ciudadanía, que es defender sus intereses más allá de los colores políticos y que es tristemente algo que no hemos visto hasta ahora. Inma. En lo que estamos cansados, sinceramente, este debate continuo en el que, como bien ha dicho el señor Samuel, pues se utiliza la crispación, ¿no? Pues para avivar quizás más el debate. Ahora mismo lo acaba de hacer la señora Díez, ¿no? En el que votábamos en contra. Bueno, pues es que casualmente en el pleno de la semana pasada veíamos como tanto PSOE como Compromís votaban en contra de reivindicaciones que necesitamos todos los españoles y en particular todos los ilicitanos, ¿no? Como por ejemplo votar en contra de que el Gobierno de España financie infraestructuras hidráulicas en otros países y aquí en España nos los estén negando precisamente, ¿no? Como por ejemplo la financiación que se le va a dar a Marruecos. Y es que estos señores están a favor de que a Marruecos sí que se le financie, pero a España y en particular a los ilicitanos nos estén quitando, nos estén negando uno de los bienes más preciados como es el agua. Y ellos están a favor. Entonces, pues bueno,
O, por ejemplo, prima más la ideología política de los señores de la bancada de enfrente, la ideología política de esa izquierda, en lugar de cuáles son las necesidades que tienen los españoles y en particular, como bien digo, los ilicitanos, ¿no? Como por ejemplo el pacto de Mercosur. Nosotros ahí en ese caso anteponíamos evidentemente las necesidades y las prioridades ilicitanas antes que la ideología política y estamos en contra evidentemente de ese pacto de Mercosur en el que o se prioriza evidentemente nuestro mercado agrícola evidentemente a la ideología política y vemos como la bancada de enfrente continuamente utiliza la crispación para en estos casos, pues en lugar de eso, pues el defender cuáles son las necesidades que tenemos nosotros. El tema es hacer política mediante bulos. Entonces, claro, hacer política mediante bulos hace que el panorama se crispe porque lo que acaba de hacer la señora Mora, que nosotros votamos en contra de financiar, yo no sé a qué se refiere con financiar, cuando su gobierno también a nivel nacional también lo hacía. Si hablamos con cifras en la mano, el señor Rajoy también financiaba entonces a Marruecos y esos trasvases. Por lo tanto, no se puede hacer política de bulos. Hay que aceptar la realidad. Hay que aceptar la realidad. Ya lo que pasa es que ustedes lo meten mediante bulos porque dicen que les vamos a regalar, les vamos a dar, perdona, estamos hablando de créditos y creo que nosotros en el pleno lo desmontamos. En el pleno, ¿me dejan terminar? No le interrumpo. No son bulos. Creo que en el pleno lo desmontamos. Por lo tanto, hacer política desde la mentira es muy difícil poder ver un punto de unión, es muy difícil podernos encontrar cuando dice otra de las cosas que nosotros nos dejamos por llevar por ideología, pero vamos a ver, ¿qué de ideología tiene reclamar infraestructuras para nuestro municipio? ¿Qué de ideología tiene poner en valor o poner sobre la mesa un plan para que las casas que se están convirtiendo, los locales comerciales que se están convirtiendo en casas, tengan un mínimo de dignidad? ¿Qué de ideología tiene el que nos preocupemos por la situación que está en deportes, porque son los propios trabajadores que vienen a decirnos? ¿Qué de ideología tiene eso y ustedes votan en contra? ¿Me pueden decir dónde está la ideología o la preocupación por la ciudadanía? Esther. Bueno, yo es que comparto la reflexión de Mariano, ¿no? Ponía la señora Mora un ejemplo, tienen que saber que esto es, se remiten a una declaración que existe conjunta entre España y Marruecos, que es pública, de hecho, cualquier telespectador que nos esté viendo puede acceder desde internet, ver cómo eso que dice el Partido Popular no existe, de hecho verán varios medios de comunicación que hablan y desmienten, ¿no?, precisamente esas mentiras que recoge y que está hablando de un crédito que el Gobierno de España da a empresas que están haciendo inversiones en países en vías de desarrollo que generan empleo en nuestro país. Y yo a lo mejor podría ser crítica con que se estén dando créditos a grandes empresas, pero no en el sentido de que el Partido Popular está introduciendo esas mentiras en el debate. Y efectivamente esto me parece lo más peligroso y lo que más corrompe al final, ¿no?, la democracia. Yo también coincido con el señor Valera en que la oposición, de hecho, en el pasado pleno trajimos mociones. Venga, quitemos la de deportes si quieren, ¿no? Pero vamos a hablar de la del Plan Convivir, vamos a hablar de hacer públicos los datos de limpieza. O sea, es que llegaron a decir que eso era algo ideológico. Me parece que hay elementos encima de la mesa para poder llegar a cosas que se está reventando. Miren, ayer había una comisión de la DANA. Mi compañero Alberto Ibáñez, que es diputado, interpelaba al señor Feijóo. El señor Feijóo dijo hasta en 3 ocasiones que él había estado al día siguiente en el pleno del Congreso de los Diputados. Eso es mentira. Compañero Alberto Ibáñez, esa mañana, la mañana siguiente, a la noche del episodio de la DANA, no estuvo en el Congreso de los Diputados, se fue a Valencia ante la gravedad de los hechos y él lo repitió hasta 3 veces. ¿Qué pasará? Como el señor Ruz, que será un corte de vídeo y lo pondrá en sus redes y la mentira será lo que estén replicando y eso es lo que revienta el debate democrático al final. Si hablamos de mentira, podemos hablar de las mentiras de este gobierno nacional en el que estamos sumidos todos los españoles y que desafortunadamente vamos todos a la deriva por el trabajo que hace toda esta izquierda, ¿no? Esta izquierda, pues sinceramente, rancia, que nos lleva a todos los españoles a la deriva, como les bien lo he dicho. Y si quiere que hablemos de mentira, pues tenemos multitud de mentiras del señor Sánchez que pone sobre la mesa y que luego evidentemente no cumple, que se convierten en una mentira garrafal para todos los españoles y eso es una triste verdad que existe a nivel nacional. Y podemos lanzar muchísimas a las que ustedes hacen caso omiso, oídos sordos. ¿Por qué? Porque para ustedes prevalece más el sueldo que les da su jefe, el señor Sánchez, el jefe de usted también, señora Díez, o prevalece evidentemente el poder tener un puesto de trabajo
pues asumiendo todas las mentiras sobre todos los españoles. Pero bueno, hablando de las mociones que presentaron la semana pasada los señores de la izquierda, por ejemplo, que a la señora no le interesa, ¿no?, sobre ese plan de ordenación de la Concejalía de Deportes. Una Concejalía de Deportes sumida en el desastre total, en el caos personal que existía en la Concejalía de Deportes y que este gobierno municipal por fin ha revertido con ese plan de ordenación en el que, bueno, pues habían nombramientos como coordinaciones que no trabajaban como tal, que no realizaban esa coordinación como tal, pero que alguien con su dedo mágico había nombrado como coordinador. Y es este gobierno en el que se pone a trabajar por esa reordenación y por esa planificación de todos los departamentos, no solamente el departamento de deportes, pero como evidentemente ese departamento estaba en el caos absoluto sobre personal, es sobre este gobierno, es sobre lo que trabaja como prioridad, así como además con todos los planes de ordenación que se van a llevar a cabo. De manera que este gobierno no está sumido en la mentira y que dejen ya de mentir, porque por mucho, yo lo tengo dicho y lo digo muchísimas veces en esta tertulia, por mucho que repiten una mentira, jamás se van a convertir en una realidad. Y afortunadamente todos los españoles ya se están dando cuenta de todo ello. Yo creo que ha quedado claro una vez más que el Partido Socialista, en este caso el señor Valera, ha empezado diciendo que habría que rebajar la crispación, que él lo veía bien, pero tiene muy asumido ese discurso del bulo que tiene su partido. Y lo que hace es esconderse en el que tradicionalmente han tenido el delitú más. Señor Valera, que el Estado financie con créditos a otro país, eso es un crédito, eso es una financiación. No sé si usted... Sí, y además usted demuestra el poco conocimiento que tiene sobre este tipo de empresas. Se ve que no ha trabajado mucho fuera del país, porque esta empresa no genera empleo. Esta empresa no genera empleo. No genera empleo en España. Ros, por favor, luego me gustaría contestar. No genera empleo en España. Tú puedes financiar una empresa que se vaya a otro país, pero al final lo que hace esta empresa, y te lo digo por conocimiento de causa, es contratar a la gente de ese país, que es lo más cómodo y lo más rápido. Y te digo más, me parece fatal que con la falta que tiene nuestro país en inversión, en infraestructuras hídricas, y no quiero remover mucho más, pero recientemente hemos visto que la mayor catástrofe de España ha sido por falta de infraestructuras hídricas, financiemos a estas empresas, ayudémoslas a hacer las que el país necesita, no las que a usted le interesan, o financiar países que al final lo que te interesa es una coalición, una amistad, o que te tiene o saben más de la cuenta sobre ti para poder así silenciarlo. Respecto al señor Valera, habla de que llevaron una moción porque la gente en Elche iba en condiciones infrahumanas. ¿Pero cómo condiciones infrahumanas? Pero usted ha visto estos locales, pero le digo más, es que esta normativa que hay la hicieron ustedes. Ustedes permitían que la gente viviese en condiciones infrahumanas, porque nosotros a día de hoy la estamos actualizando, la estamos mejorando y la estamos adaptando a los tiempos. Pero es una ordenanza que hicieron ustedes. ¿Eran ustedes conscientes que los ilicitanos vivían en condiciones infrahumanas por ustedes y no supieron hacer nada? Y respecto al acuerdo Mercosur, y termino, creo que me parece muy fuerte lo que en esta mesa se está escuchando, de que al final ustedes lo que van es en contra del campo español y sobre todo de nuestro querido Camp de Elche. Creo que flaco favor le estamos haciendo apoyando este tipo de políticas a nuestro campo, y pocos estamos mirando por los ilicitanos y los agricultores que viven en el campo. Pero y termino, pero también igual que aplaudía cuando el señor alcalde le decía al señor Díez que se rebelase contra Óscar Puente y que le pusiese firme, a mí me gustaría también decirle al Partido Popular de que si de verdad apoya al campo del Elche, se rebele contra su partido. De nada sirve que aquí apoyen nuestro campo del Elche y en Madrid no, y en Bruselas menos, porque esto viene de arriba. Sí. Bueno, yo querría empezar diciendo que precisamente si en estos momentos el acuerdo de Mercosur, impulsado por el PP europeo y aprobado efectivamente también por el Partido Socialista a nivel de Europa, está paralizado, es porque el Parlamento Europeo aprobó una resolución tanto de los Verdes como de Delez, que es el grupo del que forma parte Compromís, y eso hace posible que en estos momentos se haya paralizado ese acuerdo de Mercosur que está enviado a la justicia europea. Dicho esto, ahora han escuchado a la señora Mora y al señor Ruiz, que los dos han hecho apelaciones desagradables hacia mí y muy gratuitas, ¿no? Y creo que esto es lo que tratamos de combatir. Miren, yo no necesito recurrir a eso, o sea, ni necesito recurrir a los mantras del partido vacíos que no dicen nada, porque nos he escuchado a la señora Mora hablar de Pedro Sánchez, de mentiras, no sé qué, pero no ha contestado a ninguno de los elementos que hemos puesto sobre Elche en este debate, y esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? Cómo recurren, ¿no?, a esa descalificación personal, y me ha parecido, digo, muy gratuito, ¿no? Las aportaciones que han hecho. Usted ha dicho que es que yo nunca he trabajado en una empresa. No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso.
He dicho que tiene un desconocimiento de cómo funcionan estas No, empresas o sea, fuera de nuestro país, que por lo le he visto... dicho, se que nota por- que- que lo que ha dicho, vamos a ver, vamos a ver. Señora Díez, Señor Ruiz, la invito a señor repetir el Ruiz. programa a ver cuándo Claro, he pues dicho luego que cuando no ha salga lo trabajado en escuchamos, ninguna empresa. de hecho lo escuchamos Pero bueno, de todas maneras, creo que conjuntamente. tampoco lo ha hecho, pero no lo había escuchamos dicho. conjuntamente, o sea, quiero decir, pero si es que esto es el pan nuestro de cada día, de verdad que yo no necesito llegar a eso, porque creo que en Compromís tenemos argumentos de sobra para contrarrestar lo que están No sé, diciendo yo no he dicho lo que están diciendo eso. Yo no he Partido dicho Popular y eso. Vox. Y es más, creo que estamos haciendo una buena labor de oposición en la que temas que nos están trasladando los vecinos y vecinas, problemas de limpieza, problemas de infraestructuras pendientes, inversiones que ha prometido el alcalde y no se han llevado a cabo, recortes como los que denuncia, por ejemplo, la coordinadora de LGBs, digo más, quejas como las de la sanidad pública, que recordemos, Partido Socialista y Compromís hemos pedido un pleno extraordinario ante el silencio del alcalde al respecto. Por tanto, lo que estamos haciendo... Dijo que ya se va a convocar este mes. Sí, pero que lo hemos tenido que forzar porque él ha sido incapaz de hablar de eso. Lo que estamos haciendo es Eso vaya en vehicular otras ocasiones, demandas que existen en la Lo calle mismo. y a las que Pablo Ruz no está dando respuesta. hablando de Y ocasiones, podríamos haber llegado a acuerdos en cuestiones que no tenían que haber generado ninguna polémica en el pasado pleno y que de verdad que para mí es incomprensible el voto en contra del Partido Popular y Vox, que tendrán que explicarle a los ciudadanos, así como otras decisiones que toman, como votar en contra de la revalorización de las pensiones, por cierto. Y el ¿Cuándo se ha votado eso? Bueno, y el PSOE ayer también se preocupó por los impagos de las horas extraordinarias de los trabajadores. Voy a ello, eso municipales. quería, desde la tranquilidad que me caracteriza, señora Mora. Hablaba usted de mentiras del presidente. Usted ha escuchado a su presidente declarar en la comisión de la Dana, vergonzosa comisión de la Dana que tuvo ayer, mentira tras mentira. Eso sí que es mentira, además descaradamente, porque encima la jueza lo pilla. Entonces, eso no es mentir, ¿verdad? Dos, ¿puede usted explicar el voto en contra de la regularización de las pensiones? Y que encima ustedes lo niegan con una serie de medidas de escudo social, de agua, de luz, de desahucios, y ustedes lo meten todo ahí, se meten en un totum que lo que está haciendo es defender y tener un escudo social ¿Defender para... a la Ocupa? No, es que ustedes... Hable claro, la ley Omnibus no era sobre las pensiones. Todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad son Ocupa, ¿verdad? Usted sabe Todas que las propietario, todas las usted sabe personas cómo- que sí. están... ¿Usted sabe Todas las cuántas personas que hay no en hecho pagan. en situación de ¿De vulnerabilidad? verdad que cree que quien no paga el alquiler, todo el Que mundo no paga paga el el alquiler alquiler porque es son un Ocupa, ocupa? De verdad Todas que las no. personas que han entrado dando una patada a una puerta es un ocupa. Está- Y aquellos está- que no pagan el está alquiler es un llegando- inquiocupa. está llegando Es un usted inquiocupa. a final- Sí, está llegando y usted a ustedes final que de dicen- mes. ustedes que Está dicen- llegando hasta final, ¿verdad? Ustedes que De decían mes. que no habían ocupación, 60.000 desahucios de momento. Bueno, Y espérate que acaba de empezar. Ustedes están defendiendo eso, aquí dígaselo. tenemos el discurso de odio de Vox. Toda la persona que ¿De no... odio? Sí, No, evidentemente, no, toda la no, persona es que justicia. no puede pagar un alquiler es Ocupa. Muy bien. No ve mejor que Dígaselo hacer- a los trabajadores sociales con los que ustedes trabajan, que no hagan informes de vulnerabilidad porque esa persona no puede llegar y no puede pagar y hay que cubrirle el alquiler. Dígaselo hay que usted. fomentar, Eso y hay que iba, fomentar que ocupe eso el piso. iba en el Hay que escudo fomentar que social. Hay que garantizar Pero que dejen tengan de pagar. condiciones Hay que garantizar vitales la dignas vivienda para que puedan digna. pagarlo. Hay que garantizar Hay que garantizar que tengan condiciones de vida que la propiedad dignas, señora. privada, la propiedad privada también es un Y derecho y hay que ya, respetarlo. Por y ya- supuesto, y y ya que no ha acabo- cuestionado eso. y ya- No lo ha y ya cuestionado acabo nadie. que Firma un estaba- contrato, tienes un compromiso, hay que cumplirlo. Y ya acabo que Y si no tiene dinero, estaba... ¿qué haces? Esto es que es la ley de la selva. Y si Entonces, no cuando tiene- uno y lo si no tiene echan, para- que no y haya si no paro, tiene- y si que no no haya tiene- sanidad y si no pública, tiene, que para no eso haya está el educación Estado. pública. Si no tiene, Pero- para eso está pues el de eso Estado. estamos Pero el hablando. Estado no está. El Pero Estado de no eso está. estamos El hablando, Estado de está una echando una vez medida- más a espaldas de los ciudadanos lo que él no sabe cumplir. Una Pero vez el más Estado lo que es un ente- un carga ente que genera dinero solo, o a algo, espaldas o- del ciudadano lo que no ha sabido hacer. Señor Acabo Ruiz, cero es vivienda social. incoherente absolutamente lo que Cero usted vivienda acaba de social. decir. Cero vivienda Lo social. que usted acaba Sí. de decir es absolutamente Acabo que incoherente. estaba mi No, turno. son las 10 ya en punto de la mañana y hay que... Simplemente terminar. los que vinieron a mejorar la plantilla, según ellos, y se han centrado en deportes, pero si nos centramos en el resto de áreas, más de 300 denuncias de personas que no cobran sus horas extras de 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 euros sin pagar, incluso gente desde el 2023. Tiene usted que explicarle, porque a usted le gusta trabajar gratis también, ¿verdad? Usted trabajar y que no reciba la nómina al final de mes. Hablamos le de horas gusta. extras, no de nómina, sé. ¿eh? Bueno, no. Hablamos de horas extras, pero- no de nómina. Esa No, pregunta no. va a tener ya respuesta por parte del equipo de gobierno. ¿Qué Ustedes- pasa con los impagos? Solamente, y por hacer, Sí. por hacer referencia a lo que acaban de comentar sobre el decreto Omnibus, al cual pues Junts también votó en contra. Ahora vamos a ver de qué manera son ustedes capaces de trocear ese decreto, en el que les recuerdo que vienen una serie de medidas que no tienen absolutamente
absolutamente nada que ver una con la otra, en las que las han metido en un solo decreto para que saliera adelante. Pero veremos a ver de qué manera lo van a trocear para que sigan ustedes para justificar el voto en contra, para tener contentos exactamente a todos los que le dan a ustedes el trabajo. Nosotros lo tenemos claros, evidentemente sí a la revalorización de las pensiones, evidentemente al resto de medidas habrá que mirarlas, habrá que plantearlas y habrá que hablarlas muy seriamente, porque lo que no pueden hacer es meter una serie de medidas que no tienen nada que ver unas con las otras y en la misma decreto. Y les recuerdo que Junts también votó en muy contra mal que me parece, porque por eso son de derechas, tanto ustedes como Junts. Lo que no puede ser, señora Díez, es que sigan engañando a toda la población con este decreto ómnibus que nos pasó exactamente lo mismo el año pasado. Este gobierno municipal evidentemente está a favor de la revalorización de todas las pensiones, porque son ellos, gracias a ellos estamos todos aquí. Y evidentemente nosotros apostamos evidentemente por todos los trabajadores de la casa, pero ¿qué nos están diciendo ustedes? Ayer mismo salió la normativa sobre la estabilización, algo que ustedes no supieron hacer en 8 años. Es este gobierno municipal el que establece, el que estabiliza a todos los funcionarios de esta casa. Es este gobierno municipal el que aplica la carrera profesional. ¿Qué hicieron ustedes en 8 años? No hicieron absolutamente nada. Esperando a entrar precisamente para hablar de esa carrera profesional. A mí me gustaría aclarar la nueva mentira, porque creo que no ha dicho una verdad esta mañana Mariano sobre que los trabajadores no han cobrado la nómina. No se debe una nómina, a pesar de que también dijeron las horas extras sí. Lo acaba de decir usted, que si a usted le gusta cobrar la nómina. Y tiene que tener claro, y no se excusa, que hemos sufrido un ciberataque y se ha perdido toda la información desde febrero hasta septiembre. Y estamos recabando la mano, estamos recabándola toda a mano para que en este mes esté todo solucionado, pero no es excusa, es la realidad. Lamentablemente hemos sufrido un ciberataque y se perdió toda la información desde febrero hasta septiembre de 2022. Bueno, pues hablaremos ahora con el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, que lo tenemos esperando, de la carrera profesional y de esos impagos a los trabajadores municipales, que los han cifrado en 300 o 200. Sí, unos 300. 300 trabajadores afectados por los impagos de las horas extraordinarias desde hace 18 meses. Gracias, Samuel. Gracias, Inma. Gracias, Esther, Mariano. Gracias. No se vayan, volvemos enseguida.